habló con ESPN el presidente del Grupo Pachuca, el señor Jesús Martínez, sobre esta realidad que se está viviendo del coronavirus y el impacto que tiene en el fútbol mexicano todo. Y dijo cosas muy pero muy interesantes, pintó un panorama en pocas palabras de cuál es la realidad hoy del fútbol mexicano. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Martínez. Nosotros en el fútbol, y lo voy a decir muy claro, por ejemplo, tú vas a ver a Monterrey, América, Tigres, pues tienen empresas atrás muy sólidas, pero tú ves al Grupo Legia, a mi ahijado, a Han, al Grupo Pachuca, al mismo San Luis, pues no tienen empresas sólidas. Nuestras empresas son que todo gira en la cuestión deportiva y de todo lo que se ha girado en la cuestión de nosotros, pues que hemos tenido la fortuna de ampliarnos a otros, a hotelería, turismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos, por un lado, estamos más débiles, ¿verdad? Pero por otro, como yo le decía a mi ahijado, que he tenido muchas pláticas con Jorge, que además es un muchachito muy inteligente, tenemos la fortaleza de que tenemos también jugadores, muchísimos jugadores que no tienen otros equipos, que hemos invertido mucho en nuestra estructura de fuerzas básicas, ¿verdad? Pero todos tenemos que ayudarnos, porque yo no le puedo decir a mi patrocinador, yo me estoy bajando ya, ahorita hay rebajas hasta de 30-40%, ¿verdad? Pero tampoco yo quiero dejar de pagar, ¿verdad? Y dejar todos los compromisos que tenía con mis diversos clientes, ¿verdad? Cortarles también de repente al 100%, porque si no, entonces va a ser un caos. Claro. Jesús, tuviera al año, oye, pues fíjate que un cliente para ESPN le invertía $1 millón en ESPN. Sí, está afectándolo a todo el mundo, Jesús. ¿Entiendes? Oye, no lo dejes en cero, no lo dejes en cero. Ponle 500 o 600, ¿entiendes? Y así, porque si no nos ayudamos entre todos, pues olvídate, no va a haber industria que aguante, ¿eh? Bueno, ahí estaba parte de la entrevista que otorgó a ESPN Digital el señor Jesús Martínez. Y acá puntualiza algo que nosotros hace rato venimos diciendo, y que el mundo del fútbol, yo creo que a través de esta pandemia se va a acelerar en el cambio, que aquellos equipos que no tienen el respaldo de una gran empresa difícilmente vayan a poder sobrevivir, y si sobreviven difícilmente vayan a poder competir con posibilidades. Cada vez la brecha entre los ricos, que son aquellos que tienen empresas que respaldan, y el resto que lo hacen a pulmón, a pulso y con ideas como para ir creciendo, caso del Grupo Pachuca, donde se diversificó en el tema turismo y eso, pero que también el turismo en estos momentos está destrozado, le va a costar muchísimo. Así que, y esto lo podemos llevar a otras latitudes. ¿Cuánto hace que venimos diciendo que Barcelona y Real Madrid en algún momento van a tener que cambiar? De repente aguantan, sostienen, porque el nombre de ellos es muy fuerte, pero cada vez van a poder competir con menos posibilidades frente a los que tienen a un Estado, a un país detrás de ellos como es Qatar o Arabia Saudita. Es muy, pero muy complicado, y el fútbol va en ese rumbo. Argentina, River, Boca, de los socios, Danubio, de los socios, no va a existir más eso. O se cambia, se muta o se desaparece. En algún momento eso va a ocurrir. El tiempo que vaya a llevar no lo sé, pero de eso estoy totalmente convencido. Algo que decía Jesús Martínez, que hablaba un poquito de esa unión, esto lo sacamos entre todos, esto tenemos que lucharlo entre todos. Y yo lo que analizo que él dice entre líneas es, tenemos que empezar a tomar medidas que nos favorezcan a todos. Y medidas, por ejemplo, todos decimos, muy bien, va a cambiar el mercado, mañana se va a pagar menos por los jugadores, dígase en México o en Europa. Pero ¿qué pasa? Siempre va a aparecer alguno que va a romper el mercado, porque hay una competencia, sí. Y es un poco lo que hace referencia a Martínez. Si ellos dicen, máximo vamos a pagar X cantidad por jugador, no superemos este salario, no superemos esta cifra de compra de una carta porque rompe nuestras economías. Pero después aparece un Tigres y paga el doble, o aparece un Cruz Azul, o un América, o el equipo que fuese, ya después termina rompiendo ese, entre comillas, pacto o arreglo, que es un poco lo que está pidiendo Martínez.
El tema de la competencia, yo pago 2, el otro quiere mi jugador, paga 3, y aquel paga 4, el otro paga 5, lleva a esta inflación. Que lo mismo pasa en Europa, y va a seguir pasando en Europa. El único lugar en Europa donde hay mentalidad de ayudar, y también, hasta para ir nomás, es en Alemania, que trabaja con otros parámetros, con otros modelos económicos. El Bayern Múnich, sí, no, está bien, bueno, pero potencian un poco la liga. Entre ellos, es verdad. Por eso hubo 4 equipos: el Dortmund, el Bayern Múnich, no sé, el otro era el Leipzig y otro más, que aportaron un dinero para los equipos, creo que el Leverkusen, puede ser, para los equipos de segunda división y de primera división que están atravesando por inconvenientes económicos. Ellos sacaron plata de su bolsillo para darle a otros equipos, no sé si con interés, sin interés, si lo regalan, no sé, pero están aportando dinero para ayudar. Lo aplaudo, parece bien. Eso no lo veo que lo haga un Barcelona o un Real Madrid, o tampoco veo que lo vaya a hacer un América o un Cruz Azul, por citar casos. Ajá, lo que decía Jorge, ¿no? Que los equipos hoy necesitan estar respaldados por grandes empresas. Es cierto, el problema que está teniendo México es que cada vez es más complicado convencer a esas empresas de que inviertan en el fútbol. Por eso, la multipropiedad de equipos en México termina siendo un mal necesario. Por eso tenemos a Jesús Martínez, que tiene 2 equipos. Por eso tenemos al grupo de Jorge Hank, que acaba de adquirir a Querétaro y por ende también tiene 2 equipos. Televisa en su momento llegó a tener 3 equipos en la Liga MX. En segunda división. Sí, en la Liga de Ascenso. TV Azteca en su momento también llegó a administrar 3 equipos de la primera división del fútbol mexicano. Pero a mí sí me llama la atención esta situación económica puntualmente en México, y voy a explicar por qué. Las ganancias de la selección mexicana de fútbol son para los dueños. Porque en México los dueños de los equipos del fútbol son los dueños de la selección. Todos esos millones y millones que genera la selección mexicana de fútbol no van para el fútbol, van para los dueños. Por eso ellos protegen tanto el negocio, por eso ellos protegen tanto esos partidos de la selección mexicana en Estados Unidos. Entonces digo, después de años y años y años de generar tanto dinero con la selección, al margen de lo que generan con sus equipos, ¿por qué no están en una situación económica mejor? A mí sí eso me llama la atención, ¿no? Sí, yo creo que el problema, y ya voy con usted, pero respondiendo, punto de vista, sí, lo que deja la selección mexicana, se la dividen entre todos, pero a eso hay que agregarle que siguen teniendo la ventaja aquellos que tienen como Monterrey a FEMSA, o Tigres no, por supuesto. Sí, arranqué mi comentario dándole la razón en ese sentido, Jorge. O sea, la diferencia sigue siendo la misma, ¿no, Carolina? Sí, Jorge, mire, yo lo primero que quisiera hacer es aplaudir también un poco al Grupo Pachuca, porque no de ahora, sino desde hace mucho tiempo ellos son referencia en Latinoamérica. Yo diría de, por ejemplo, llevar las categorías menores. Y me enteraba de muy buena fuente que, por ejemplo, sí se cortaron los directivos y los jugadores de primera, los sueldos, pero no ha querido tocar Jesús Martínez y los suyos el dinero o el presupuesto de las categorías menores y del fútbol femenino. Nos comentaban que, por ejemplo, y esto sí le tengo que dar digamos, como tengo que dar como fuente a mi compañera Eli Patiño, me decía que son unos 3.000 empleados los que tiene el Grupo Pachuca. Estamos hablando metiendo los de León. Imagínense lo que eso significa cuando no está produciendo bien, cuando los hoteles están vacíos, cuando dice que tienen las tiendas cerradas, cuando el centro de convenciones, el Tuso Forum está cerrado. Entonces uno va sumando todo eso y es imposible que no le vaya a afectar al fútbol, que es por lo que lo conocemos. Ahora bien, a lo que ustedes comentaban de ideas y de cómo se tenían que unir, digo, ¿no sería bueno que en este momento, después del coronavirus, cuando estamos diciendo que la MLS es un buen modelo de negocio, por ejemplo, yo leía que en la MLS, cuando un equipo busca al tercer jugador franquicia, o sea, lo adquiere, da $250.000 a la misma MLS y ese dinero se reparte entre los equipos. No será mucho, pero es una ayuda. Es decir, cuando estos equipos estados hagan contrataciones que pasan a más de tanto, igual en la Liga Mexicana o en la liga que sea, que se ponga un dinero en la federación y que vaya para todos, porque al final hay que proteger el torneo que lo forman pequeños y grandes.